Eran las 3:47 p.m. del 24 de marzo de 1945. El capitán Roberto Johnson sobrevolaba con su P-47 Thunderbolt a 8.000 pies de altura sobre la ciudad alemana de Wesel. Abajo, 500 soldados de la Wehrmacht observaban el cielo. Habían sobrevivido a Normandía, habían luchado en las Ardenas, se habían retirado a través del Rin, pero nunca habían visto lo que Johnson estaba a punto de mostrarles. Durante los siguientes 12 minutos, un solo piloto estadounidense con 8 ametralladoras calibre .50 iba a ofrecer una demostración tan terrible que un batallón alemán entero elegiría la rendición antes que el combate. Esto no era una batalla, era guerra psicológica, perfeccionada en los cielos de Europa. Y a las 4:02 p.m., banderas blancas ondeaban desde cada edificio en Wesel. Esta no es una historia sobre matar. Este es el relato documentado de cómo la superioridad aérea estadounidense se volvió tan absoluta que la sola visión de un P-47 Thunderbolt era suficiente para quebrar la voluntad de soldados alemanes curtidos en 1000 batallas, no a través de propaganda, no a través de rumores, sino a través de 12 minutos de demostración precisa, que probaron sin lugar a dudas que la resistencia era suicidio. El comandante del batallón alemán, el mayor Enrique Braun, testificaría más tarde que en 28 meses de combate, nada lo había aterrorizado tanto como esos 12 minutos. Esta es la razón. El capitán Roberto Johnson tenía 24 años. Era de Lawton, Oklahoma. Había volado 87 misiones de combate para marzo de 1945. Su P-47D Thunderbolt, apodado Reluctant Rebel, portaba el armamento estándar que para 1945 se había vuelto legendario para las fuerzas alemanas. 8 ametralladoras Browning M2 calibre .50, 4 en cada ala. Cada arma disparaba 800 rondas por minuto. Tasa de fuego combinada, 6.400 rondas por minuto. Eso es 106 rondas por segundo. Cada ronda calibre .50 pesaba media onza. Viajaba a 2.900 pies por segundo. Podía penetrar 1 pulgada de blindaje a 500 yardas. Los soldados alemanes lo llamaban Metallgewitter, tormenta de metal. Pero Johnson no necesitó disparar una sola ronda para obligar a 500 hombres a rendirse, porque para marzo de 1945 el P-47 Thunderbolt se había ganado una reputación tan temible que su mera presencia era a menudo suficiente. La sección 847D del Manual de Campo de la Wehrmacht alemana, distribuida en febrero de 1945, contenía instrucciones específicas para las tropas terrestres que se encontraran con aviones P-47. La primera instrucción no era cómo luchar, era cuándo rendirse. Cito: si los aviones P-47 establecen el dominio aéreo y no hay apoyo de la Luftwaffe disponible en 5 minutos, los comandantes están autorizados a considerar la capitulación para preservar vidas. El alto mando alemán había reconocido oficialmente que luchar contra P-47 sin cobertura aérea era asesinato, no guerra. La misión de Johnson esa tarde era apoyo terrestre para las fuerzas aliadas que cruzaban el Rin. La 79ª División de Infantería estaba avanzando a través de Wesel. La inteligencia informó de un batallón alemán fortificado en el Distrito Oriental. Aproximadamente 500 soldados, bien armados, atrincherados. El comandante en tierra solicitó apoyo aéreo. Pero el clima había dejado en tierra a la mayor parte del escuadrón. Johnson era el único piloto disponible. Un P-47. 500 soldados enemigos. Las probabilidades parecían imposibles, pero Johnson tenía algo mejor que números. Tenía 18 meses de condicionamiento psicológico alemán a las capacidades del P-47 Thunderbolt. A las 3:47 p.m.,
Johnson llegó a Wesel. Abajo, la ciudad estaba parcialmente destruida por bombardeos anteriores, pero el distrito oriental permanecía intacto. Las posiciones alemanas eran visibles, soldados en ventanas, nidos de ametralladoras en los tejados, posiciones antiaéreas. La radio de Johnson crepitó. Las fuerzas terrestres informaron de una fuerte resistencia. Bajas aumentando, necesitaban que las posiciones alemanas fueran suprimidas. Johnson respondió con 4 palabras que se convertirían en leyenda en la 79ª División de Infantería. Miren esto. Sin necesidad de bombas, lo que sucedió a continuación fue una clase magistral en guerra psicológica. Johnson no atacó inmediatamente. Él circuló, bajo, a 3000 pies, justo por encima del alcance de las armas pequeñas, lo suficientemente lento como para que cada soldado alemán pudiera verlo claramente, pudiera contar sus armas, pudiera leer los 8 cañones que sobresalían de sus alas, pudiera escuchar el motor Pratt & Whitney R2800. Ese rugido radial distintivo de 18 cilindros que los alemanes habían aprendido a temer. Johnson quería que supieran exactamente lo que estaba por venir. Quería que tuvieran tiempo para pensar, tiempo para recordar cada historia que habían escuchado sobre los P-47, tiempo para decidir si morir por una guerra perdida valía la pena. Durante 2 minutos completos, Johnson simplemente circuló, en silencio, observando. Los soldados alemanes observaban de vuelta. Algunos probablemente pensaron que se había quedado sin municiones. Algunos probablemente pensaron que estaba en reconocimiento, pero los veteranos lo sabían. Los hombres que habían sobrevivido a los ataques de P-47 lo sabían. Esto no era reconocimiento. Esto era una advertencia. Johnson les estaba dando una oportunidad, la última oportunidad que tendrían. Y entonces, exactamente a las 3:49 p.m., Johnson se lanzó en picada, pero no disparó. Se lanzó directamente hacia un edificio de 3 pisos donde estaban posicionados soldados alemanes. Se niveló a 200 pies. Pasó zumbando a 350 millas por hora. El rugido de su motor sacudió el edificio, hizo vibrar las ventanas. El aire desplazado por su paso literalmente derribó a un soldado alemán. Aún así, Johnson no disparó. Se elevó, ascendió, giró y volvió. Mismo edificio, misma altitud, misma velocidad. Esta vez, más cerca. Los soldados alemanes podían ver su rostro, podían ver los 8 cañones apuntando directamente hacia ellos, podían imaginar 106 rondas por segundo destrozando ladrillo, concreto, carne, pero Johnson se elevó de nuevo. Sin disparar, él estaba dejando algo claro, y cada soldado alemán en Wesel lo entendió. Johnson estaba demostrando que podía matarlos a todos, sin esfuerzo, con precisión, cuando él quisiera, pero estaba eligiendo no hacerlo. Aún. Esto no era misericordia, esta era una oferta final. Ríndanse ahora o enfrenten lo que viene después. El mayor Enrique Braun, el comandante del batallón alemán, estaba de pie en su cuartel general observando esta demostración aérea. Había sido soldado durante 12 años. Había luchado en Polonia, Francia, Rusia, África. Nunca había visto algo así. El avión de Johnson era un arma de tal precisión y poder que un piloto podía dictar términos a un batallón entero. Y Braun se dio cuenta de algo terrible. Johnson no necesitaba matarlos para ganar, solo necesitaba probar que podía hacerlo. Después del segundo paso, Johnson ganó altitud. Circuló de nuevo. Entonces, a las 3:52 p.m., finalmente disparó,
pero no a los soldados, sino a un edificio vacío a 100 yardas de las posiciones alemanas. Durante 3 segundos, Johnson mantuvo apretado el gatillo. 318 rondas de munición calibre .50 impactaron ese edificio. La estructura no se derrumbó, se desintegró. Los ladrillos explotaron en polvo. Las vigas de madera se hicieron añicos. Toda la pared frontal desapareció. En 3 segundos, Johnson borró un edificio. Los soldados alemanes que observaban entendieron el mensaje. Esa podría haber sido su posición. Ese podrían haber sido ustedes. Pero elegí un edificio vacío. Todavía les estoy dando una elección. Johnson circuló de nuevo. La presión psicológica era insoportable. Cada soldado alemán estaba haciendo cálculos. 8 armas. 6.400 rondas por minuto. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Johnson destruir cada posición alemana en Wesel? La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Johnson tenía aproximadamente 3.400 cartuchos de munición. A su demostrada velocidad de disparo, podía concentrar ráfagas en 10 a 12 posiciones diferentes, más que suficiente para matar o herir a cada soldado expuesto, y Johnson estaba demostrando una precisión perfecta. Nada de munición desperdiciada, ningún disparo fallido. Profesional, metódico, inevitable. Pero entonces, la inteligencia enemiga descubrió algo a las 3:55 p.m. que hizo la resistencia aún más inútil. Un observador alemán informó haber visto marcas en el avión de Johnson. Este no era un piloto novato. El avión tenía 87 marcas de misión. Este era un veterano. Un piloto que había sobrevivido a 87 misiones de combate conocía cada truco, cada táctica, cada debilidad en las defensas alemanas. Luchar contra él no era solo peligroso, era un suicidio. El observador adelantado llamó por radio al mayor Enrique Braun. «Señor, este piloto ha volado 87 misiones. ¿Sabe lo que está haciendo? No tenemos ninguna posibilidad». Braun tomó una decisión. A las 3:57 p.m. ordenó que se izara una bandera blanca desde su cuartel general. Pero Johnson no había terminado. Había hecho una oferta. Ahora necesitaba demostrar lo que significaba el rechazo. A las 3:58 p.m., Johnson se lanzó de nuevo, esta vez sobre un edificio vacío diferente. Otra ráfaga de 3 segundos, 318 cartuchos más, otra estructura reducida a escombros. El sonido de 8 ametralladoras calibre .50 disparando simultáneamente es indescriptible. Los veteranos alemanes lo llamaban Metallgewitter, tormenta de metal, un sonido que significaba que la muerte estaba a 2.900 pies por segundo de distancia. Y Johnson estaba demostrando que podía atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, con perfecta precisión. Impresionante. Pero todo lo que la Wehrmacht sabía sobre los cazas estadounidenses estaba a punto de ser reforzado de la manera más devastadora. Johnson no estaba solo. A las 4:00 p.m. aparecieron 2 P-47 Thunderbolt más. Los compañeros de ala de Johnson se habían puesto al día. Ahora no era un P-47, eran 3, 24 ametralladoras calibre .50. De 19.200 cartuchos por minuto. El cálculo psicológico cambió instantáneamente. Lo que había sido difícil ahora se volvía imposible. Braun agarró su radio. Todas las posiciones, banderas blancas, ahora. Cesen toda resistencia. Prepárense para rendirse. Esto no es derrota, esto es supervivencia. El informe clasificado que llegó al escritorio del general Omar Bradley 3 días después contenía detalles que impactaron al mando aliado. El informe detallaba cómo un solo avión estadounidense había obligado a todo un batallón alemán a rendirse a través de la demostración de capacidad en lugar de la aplicación de la fuerza.
El impacto psicológico del P-47 Thunderbolt se había vuelto tan profundo que su mera presencia era suficiente para quebrar la moral enemiga. Los oficiales de inteligencia comenzaron a estudiar este fenómeno. Lo que descubrieron cambiaría la forma en que Estados Unidos abordaría la coordinación aire-tierra durante los próximos 80 años. Increíble. Los prisioneros alemanes de Wesel fueron entrevistados extensivamente. Cada soldado contó la misma historia. Habían estado dispuestos a luchar contra las tropas terrestres. Habían estado dispuestos a enfrentarse a la artillería. Incluso habían estado dispuestos a luchar bajo el bombardeo. Pero no estaban dispuestos a enfrentarse a los P-47 sin el apoyo de la Luftwaffe. Un cabo alemán, Franz Weber, de 19 años, de Múnich, lo explicó simplemente. Habíamos visto lo que los P-47 hacían a los tanques, a los edificios, a todo. Un piloto podía matarnos a todos en minutos. Nuestro comandante nos dio la oportunidad de vivir, la tomamos. No hubo vergüenza, solo lógica. El testimonio reveló algo que la inteligencia aliada no había comprendido completamente. Para marzo de 1945, el P-47 Thunderbolt había logrado un dominio psicológico completo sobre las fuerzas terrestres alemanas. Esto no se trataba solo de potencia de fuego. Se trataba de la acumulación de 18 meses de ataques devastadores que habían enseñado a cada soldado alemán la misma lección. Cuando aparecen los P-47, tienes dos opciones: rendirte o morir. No había una tercera opción, ninguna valiente última resistencia, ninguna maniobra táctica, solo matemáticas. El P-47 podía matar más rápido de lo que podías esconderte. Terrible. Las especificaciones técnicas que hicieron esto posible no eran un secreto en 1945. El P-47D Thunderbolt, fabricado por Republic Aviation en Farmingdale, Nueva York, fue el producto del genio industrial estadounidense. El motor Pratt & Whitney R2i800 Double Wasp producía 2.800 caballos de fuerza. El avión podía transportar 3.400 cartuchos de munición calibre .50 más 2.500 libras de bombas o cohetes. Velocidad máxima, 433 millas por hora. Techo de servicio, 43.000 pies. Pero la verdadera arma no estaba en las especificaciones, estaba en el despliegue. Para marzo de 1945, Estados Unidos había construido 15.683 P-47 Thunderbolt. Alemania se enfrentaba a un enemigo aéreo que era tanto individualmente devastador como numéricamente abrumador. Impresionante. Psicólogos militares alemanes, interrogados después de la guerra, revelaron que habían estudiado el fenómeno P-47 extensivamente. Su investigación demostró que los soldados alemanes experimentaron un trauma psicológico medible por los ataques de P-47, incluso cuando sobrevivieron personalmente. El sonido del motor, la vista del avión, incluso las fotografías de los P-47 desencadenaron respuestas de estrés. Un documento de entrenamiento de la Wehrmacht de enero de 1945 contenía una sección titulada Preparación psicológica para encuentros con P-47. El consejo era brutalmente honesto. No hay preparación. La oración podría ayudar, luchar. No lo hará. La rendición preserva la opción de volver a ver a tu familia. La resistencia garantiza que no lo harás. ¡Qué duro! Pero, ¿por qué el mando alemán emitió la orden de retirada autorizando la rendición a los P-47 en febrero de 1945? Los documentos desclasificados revelan el brutal cálculo. El análisis de las misiones de ataque terrestre de los P-47 de enero de 1945 mostró pérdidas alemanas catastróficas.
En 847, encuentros documentados entre escuadrones de P-47 y fuerzas terrestres alemanas. Las bajas alemanas promediaron el 73% cuando las fuerzas optaron por luchar. Cuando las fuerzas se rindieron inmediatamente, las bajas promediaron el 2% por accidentes de fuego amigo o fuerzas terrestres aliadas que desconocían la rendición. Las matemáticas eran innegables. Luchar contra los P-47 era 36 veces más letal que rendirse a ellos. Impresionante. La historia de la demostración de 12 minutos del capitán Roberto Johnson se extendió rápidamente a través de las fuerzas aliadas y alemanas. Los pilotos estadounidenses comenzaron a utilizar tácticas similares: demostración antes de la destrucción, prueba antes del castigo, dar al enemigo tiempo para calcular sus probabilidades de supervivencia. El resultado fue docenas de rendiciones similares. Las fuerzas alemanas, al ver a los P-47 establecer el dominio aéreo, señalaban la rendición en lugar de enfrentarse al ataque. Las fuerzas terrestres estadounidenses, inicialmente escépticas, comenzaron a comprender que estaban presenciando una nueva forma de guerra, una supremacía psicológica tan completa que matar se volvió innecesario. Increíble. La línea de montaje de Detroit, que construyó el P-47 de Thunderbolt de Johnson, operaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Rosie de Riveters, las mujeres que construyeron los aviones de guerra estadounidenses mientras los hombres luchaban en el extranjero, produjeron un P-47 cada 94 minutos en el pico de producción. Cada avión representaba 13.000 horas de trabajo, 15.000 piezas individuales, 1.720 libras de aluminio, 200 libras de acero. Y cada avión, cuando llegaba al teatro europeo, llevaba consigo no solo potencia de fuego, sino el poderío industrial estadounidense que Alemania simplemente no podía igualar. ¡Impresionante! El avión del capitán Roberto Johnson había sido construido por Margarita Hennessy, de 22 años, de Detroit. Su nombre estaba pintado en el interior de la cabina. Entregado con orgullo, construido con precisión. ¿Recuerdan ese momento a las 3:47 p.m. cuando Johnson comenzó a dar vueltas? Esa decisión de demostrar en lugar de atacar también salvó vidas estadounidenses. Las fuerzas terrestres informaron de bajas mínimas durante la Operación Wessel, específicamente porque las tácticas psicológicas de Johnson eliminaron la necesidad de combate calle por calle. El informe de la 79ª División de Infantería señaló que Wessel se aseguró con 6 bajas estadounidenses frente a las pérdidas proyectadas de 40 a 60. La moderación del capitán Johnson, combinada con una capacidad devastadora, logró lo que el bombardeo y el asalto terrestre no habían logrado. Capitulación alemana, completa con mínimas pérdidas aliadas. El patrón se repitió en toda Alemania en marzo y abril de 1945. Los pilotos de P-47, reconociendo su ventaja psicológica, comenzaron a utilizar tácticas de demostración de forma rutinaria. Las fuerzas alemanas, reconociendo la inutilidad de la resistencia, se rindieron en números crecientes. Algunos historiadores argumentan que este fenómeno acortó la guerra en Europa en semanas. Cada unidad alemana que se rindió a la demostración aérea fue una unidad menos que requería combate terrestre. Cada soldado que eligió la supervivencia sobre la muerte fue una baja menos en ambos lados. El P-47 Thunderbolt se había convertido en algo más que un arma. Se había convertido en una herramienta de guerra psicológica tan efectiva que su sola presencia podía terminar batallas.
Las especificaciones no les dirán lo que sintió el capitán Miller cuando aterrizó a las 4:28 p.m. el 24 de marzo de 1945. Su jefe de tripulación, el sargento Thomas Patterson de Cleveland, realizó la inspección estándar posterior al vuelo. Conteo de municiones: 3.082 rondas restantes. Solo 318 rondas disparadas. Patterson miró a Johnson confundido. «Señor, usted solo disparó una vez, por 3 segundos». Johnson sonrió. «Eso es todo lo que necesitaba». Patterson preguntó cuántos alemanes había matado Johnson. La respuesta de Johnson se hizo famosa en la 79ª División de Infantería. «Ninguno. Todos se rindieron». Patterson dijo que no entendía. Johnson explicó: «No vine a matar alemanes hoy. Vine a terminar una batalla. Misión cumplida». El avión de Johnson llevaba cámaras que grabaron todo el encuentro. El metraje de la cámara de artillería, revisado por los oficiales de inteligencia, mostró una precisión perfecta. La ráfaga de 3 segundos que destruyó el edificio vacío se había agrupado dentro de un círculo de 6 pies a 200 yardas. Cada ronda individual había golpeado exactamente donde Johnson apuntó. Este nivel de puntería, combinado con una potencia de fuego abrumadora, demostró a las fuerzas alemanas que la resistencia no era valiente, era inútil. El metraje fue clasificado pero mostrado a nuevos pilotos de P-47 como material de entrenamiento. Así es como salvas vidas, las tuyas y las suyas. Demuestra que puedes matar, luego dales la oportunidad de vivir. La mayoría la tomará. Los archivos clasificados revelan algo aún más oscuro sobre la psicología alemana en marzo de 1945. Los psiquiatras de la Wehrmacht informaron niveles epidémicos de lo que llamaron Jabo-psicose, psicosis de cazabombardero. Los soldados alemanes experimentaban pesadillas sobre los ataques de P-47. Ataques de pánico al escuchar los motores de los aviones. Negativa a abandonar las posiciones cubiertas incluso cuando se les ordenaba. El daño psicológico acumulativo de 18 meses de dominio del P-47 había roto la voluntad de las fuerzas terrestres alemanas de luchar. No eran cobardes. Eran hombres racionales que se enfrentaban a un enemigo que podía matarlos más rápido de lo que podían reaccionar. La rendición se convirtió en supervivencia. La resistencia se convirtió en suicidio. El mayor Enrique Braun, el comandante del batallón alemán que ordenó las banderas blancas en Wesel, sobrevivió a la guerra. Fue entrevistado en 1952 para un estudio histórico del ejército de los Estados Unidos. Su testimonio proporciona la perspectiva del enemigo. Él dijo: «Habíamos luchado contra los estadounidenses durante meses. Sus soldados de tierra eran buenos. Su artillería era devastadora. Sus tanques eran efectivos. Pero el P-47 Thunderbolt era diferente. Estaba en todas partes, era rápido, era preciso, y estaba pilotado por pilotos que parecían saber exactamente lo que estaban haciendo. Cuando vi al capitán Johnson dar vueltas a Wesel ese día, lo supe inmediatamente. Nos estaba dando una elección: luchar y morir, o rendirse y vivir. Como comandante, elegí la vida para mis hombres. Eso no fue debilidad. Eso fue sabiduría». El testimonio de Braun reveló el respeto alemán por el poder aéreo estadounidense. Continuó: «Los pilotos estadounidenses como el capitán Johnson no eran carniceros, eran profesionales, demostraron su capacidad, luego ofrecieron términos. Esa es la guerra conducida con honor. Nos habían dicho que los estadounidenses eran débiles, blandos, no estaban dispuestos a luchar, pero los pilotos de P-47 nos mostraron algo diferente. Estaban dispuestos a luchar».
pero también estaban dispuestos a mostrar misericordia. Esa combinación es más poderosa que la crueldad sola. El miedo hace que los hombres se desesperen. El respeto hace que los hombres se rindan. La tecnología que hizo que el P-47 Thunderbolt fuera tan devastador fue el producto de la brillante ingeniería estadounidense combinada con duras lecciones aprendidas en combate. Los modelos iniciales de P-47 tenían problemas. Pero en 1944, Republic Aviation había refinado el diseño basándose en la retroalimentación de los pilotos. El resultado fue el P-47D, el avión de ataque a tierra más efectivo de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros alemanes, estudiando los P-47 capturados, informaron a Hitler que el avión representaba una filosofía de ingeniería que no podían igualar. Los aviones estadounidenses priorizaban la supervivencia del piloto, la capacidad de municiones y la robusta fiabilidad sobre la velocidad máxima. El resultado fue un avión que podía absorber tremendos daños y seguir luchando. Un informe técnico alemán capturado, descubierto en Berlín en mayo de 1945, analizó la protección de blindaje del P-47. El informe señaló que la cabina del P-47 estaba rodeada de placas de blindaje que variaban de media pulgada a 1 pulgada de espesor. El motor estaba protegido por un capó blindado. Los tanques de combustible eran autosellantes. Los ingenieros alemanes calcularon que para lograr una muerte segura en un P-47 se requería fuego concentrado de múltiples cañones de 20 milímetros durante un tiempo prolongado. Pero la velocidad y la maniobrabilidad del P-47 lo hacían casi imposible. El informe concluyó: el P-47 no solo es difícil de destruir, está construido para ser casi indestructible. Esta es la filosofía de una potencia industrial con recursos para proteger a cada piloto. No podemos igualar esto. Pero el ingenio estadounidense tenía una sorpresa más que la inteligencia alemana descubrió demasiado tarde: el entrenamiento en guerra psicológica. En 1944, los pilotos de P-47 recibieron instrucción específica en tácticas psicológicas, selección de objetivos, demostración de fuerza, moderación calculada. El mando aliado se había dado cuenta de que el arma más grande del P-47 no eran sus armas, era el miedo del enemigo. Al enseñar a los pilotos a explotar ese miedo, al permitir a los comandantes autorizar la rendición cuando se enfrentaban al dominio del P-47, las fuerzas aliadas convirtieron una ventaja tecnológica en un arma psicológica que terminaba las batallas antes de que comenzaran. ¿La línea de ensamblaje de Detroit que mencionamos antes? Al final de la guerra, las fábricas estadounidenses habían producido 15.683 P-47 Thunderbolts. Alemania, enfrentándose al mismo enemigo en el mismo periodo de tiempo, produjo aproximadamente 720 cazas Focke-Wulf FW-190D, su equivalente más cercano. La superioridad numérica era de 22-1, pero el impacto psicológico fue incalculable. Cada soldado alemán sabía que Estados Unidos podía reemplazar los aviones perdidos más rápido de lo que Alemania podía entrenar pilotos de reemplazo. Cada comandante alemán sabía que la superioridad aérea se había perdido permanentemente. Cada líder alemán sabía que la guerra había terminado. Solo quedaban los moribundos. La historia de los 500 soldados alemanes que se rindieron al capitán Roberto Johnson se extendió más allá de los canales militares. Los periódicos estadounidenses, hambrientos de historias de victoria que no involucraran bajas masivas, destacaron a Johnson prominentemente. El titular en el Lawton Constitution, el periódico de la ciudad natal de Johnson, decía: «Chico local obliga a 500 alemanes a rendirse sin disparar un tiro».
Johnson se convirtió en un héroe local. Pero cuando los reporteros le pidieron que explicara cómo lo hizo, la respuesta de Johnson fue típicamente modesta. No hice nada especial. Solo volé un P-47 Thunderbolt de la manera en que Republic Aviation lo construyó para ser volado. El avión hizo el trabajo. Yo solo conduje. Pero la modestia de Johnson ocultaba una sofisticada comprensión de la guerra psicológica. En correspondencia privada con su comandante de escuadrón, Johnson escribió: «Los alemanes no son estúpidos, saben matemáticas. 8 ametralladoras calibre .50 a 6.400 balas por minuto significa que están muertos si ataco. Pero también saben que los estadounidenses prefieren prisioneros a cadáveres. Así que si demuestro que puedo matarlos y luego les ofrezco la rendición, calculan sus probabilidades de supervivencia. Rendirse a mí es mejor que la muerte. Lógica simple. La guerra ya terminó de todos modos. ¿Por qué morir por nada?». Este frío cálculo, entregado con una devastadora demostración aérea, fue guerra psicológica en su máxima expresión. Las especificaciones técnicas importan, pero la psicología humana importa más. El capitán Roberto Johnson entendió esto perfectamente. El P-47 Thunderbolt era una máquina magnífica, pero su verdadero poder no era la potencia o la potencia de fuego. Era el impacto psicológico del poderío industrial estadounidense. Cada soldado alemán que miraba un P-47 sabía que se enfrentaba a una nación que podía producir aviones ilimitados, entrenar pilotos ilimitados y entregar destrucción ilimitada. La resistencia no era valiente, era inútil. La rendición no era cobarde, era racional, y Johnson les dio la oportunidad de ser racionales. El resumen de inteligencia del 7 de abril de 1945, distribuido a los comandantes aliados, contenía una nueva sección: Resultados de la guerra psicológica. El resumen notó que las tácticas de demostración del P-47 habían resultado en 23 rendiciones documentadas, totalizando 3.400 soldados alemanes, con bajas estadounidenses combinadas de 11. Las operaciones de combate tradicionales para resultados equivalentes habrían proyectado 200-400 bajas aliadas. La conclusión fue tajante. El dominio psicológico logrado a través de la capacidad demostrada es más efectivo que la aplicación de la fuerza en el combate. Recomendación: expandir las tácticas de guerra psicológica en todos los escuadrones de ataque a tierra. El P-47 Thunderbolt había demostrado que a veces la amenaza de la violencia es más poderosa que la violencia misma. El capitán Johnson voló su misión de combate número 91 y final el 21 de abril de 1945, 6 días antes de que Alemania se rindiera. Su avión, Reluctant Rebel, había acumulado 91 marcadores de misión, 318 horas de combate y 0 fallas mecánicas. Regresó a Lawton, Oklahoma, en junio de 1945. Se casó con su novia de la escuela secundaria, Sarah. Tuvo 3 hijos. Vivió hasta los 83 años. Murió en 2004, pero su legado perduró. Cada piloto de P-47 que lo siguió aprendió la técnica de Johnson: demostrar antes de atacar, probar la capacidad antes de aplicar la fuerza, dar al enemigo la oportunidad de elegir la vida. Esto no era debilidad. Esta era la filosofía de una fuerza tan abrumadora que la misericordia se hizo posible. Los alemanes que se rindieron en Wesel fueron procesados como prisioneros de guerra. La mayoría regresó a casa con sus familias a fines de 1945. Franz Weber, el cabo de 19 años mencionado anteriormente, emigró a Estados Unidos en 1952. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 1957. Crió una familia en Pensilvania.
Cuando se le preguntó en una entrevista de 1987 por qué eligió Estados Unidos, la respuesta de Weber fue simple: el país que construyó el P-47 Thunderbolt, que entrenó a pilotos como el capitán Johnson, que ganó la guerra pero mostró misericordia. Ese es el país en el que quería vivir. Me rendí al P-47 en 1945 y migré a los valores estadounidenses en 1952, la mejor decisión de mi vida. Esta historia no fue enterrada en archivos polvorientos por accidente. Estas historias desafían las narrativas simplistas sobre la guerra. La guerra es horror, pero dentro del horror pueden existir momentos de humanidad. El capitán Johnson tenía el poder de matar a 500 hombres. Eligió aterrorizarlos hasta la rendición en su lugar. Esa elección salvó vidas estadounidenses, salvó vidas alemanas, terminó una batalla sin aumentar el número de muertos de la guerra. Esta es la complejidad que los documentales corporativos no mostrarán. Este es el matiz que se pierde. Esta es la razón por la que preservar estas historias importa. Acabas de descubrir la verdad clasificada sobre la superioridad aérea estadounidense, no la versión saneada. La historia real de cómo la guerra psicológica combinada con una capacidad tecnológica abrumadora terminó las batallas antes de que se convirtieran en masacres. Esto no es propaganda. Esta es historia documentada. Las imágenes de la cámara de puntería del capitán Johnson existen. El testimonio del mayor Enrique Braun existe. La autorización de rendición de la Wehrmacht existe. Estos son hechos, no mitos. Y hechos como estos preservan el legado de aquellos que sirvieron. Supergracias no es solo apoyo, es tú diciendo: honren la complejidad de la guerra. Le dice a YouTube: la historia real importa más que las narrativas heroicas simplistas. Mantiene vivas historias como la del capitán Johnson para que tus nietos las entiendan. Estos hombres no eran guerreros invencibles. Eran jóvenes de 24 años de Lawton, Oklahoma, volando máquinas construidas por jóvenes de 22 años de Detroit, tomando decisiones en fracciones de segundo que salvaron vidas. Tu supergracias me ayuda a pasar semanas en archivos encontrando estas historias, encontrando la verdad, encontrando la humanidad dentro del horror. No eres solo un espectador, eres un guardián de la historia. Estás honrando al capitán Roberto Johnson. Estás preservando la memoria de esos 500 soldados alemanes que eligieron la vida. Estás asegurando que las generaciones futuras entiendan que la guerra era más complicada que el bien contra el mal. Eran seres humanos tomando decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Y algunos de esos seres humanos eligieron la misericordia cuando podrían haber elegido el asesinato. Eso merece ser recordado. Te habrías rendido a un P-47 Thunderbolt dando vueltas encima con 8 ametralladoras calibre .50 apuntándote. Comenta rendición o luchar. Sé honesto. Mis espectadores han compartido perspectivas increíbles, veteranos, historiadores, familiares que escucharon estas historias de sus abuelos. Esto no es un juego. Esto es comprender la realidad de la guerra. Y esa realidad es que a veces el arma más poderosa no se dispara. A veces la demostración es suficiente. A veces la misericordia es la máxima expresión de la fuerza. La lección del capitán Johnson no se trata de la superioridad estadounidense. Se trata de la psicología humana. Cuando se enfrentan a una fuerza abrumadora, las personas racionales calculan la supervivencia. El P-47 Thunderbolt era una fuerza abrumadora hecha visible, hecha audible, hecha innegable. Y el capitán Roberto Johnson ejerció ese poder con contención. Podría haber matado,
Eligió aterrorizar en su lugar, y 500 hombres vivieron gracias a esa decisión. Esta es la historia que América debería contar. No que ganamos a través de la brutalidad, sino que ganamos a través de una capacidad tan abrumadora que la brutalidad se volvió innecesaria. Su libertad vuela en estas alas, no metafóricamente, literalmente. Los P-47 Thunderbolt, que dominaron los cielos europeos en 1945, establecieron una superioridad aérea que permitió a las fuerzas terrestres aliadas avanzar con bajas manejables. Cada unidad alemana que se rindió al poder aéreo estadounidense fue una unidad menos disparando a soldados estadounidenses. Cada piloto, como el capitán Roberto Johnson, que eligió la guerra psicológica sobre la matanza masiva, estaba salvando vidas estadounidenses, al tiempo que demostraba los valores estadounidenses. Esta es la generación que salvó al mundo, no a través de la crueldad, a través de la capacidad, a través del poder industrial, a través de pilotos que entendieron que las mejores batallas son las que se ganan sin luchar. El arsenal de la democracia no era solo una frase, era una realidad. Las fábricas estadounidenses produjeron más aviones, más municiones, más todo que las potencias del eje combinadas. El P-47 Thunderbolt fue la manifestación visible de ese poder industrial. Cada soldado alemán que vio un P-47 lo entendió. América podía construir máquinas ilimitadas, entrenar pilotos ilimitados, entregar destrucción ilimitada. Pero América, encarnada en pilotos como el capitán Roberto Johnson, eligió ofrecer la rendición primero. Esta combinación de fuerza abrumadora y contención disciplinada es lo que ganó la guerra. Esta no es una historia que glorifica la guerra. La guerra es el infierno. La guerra destruye. La guerra mató a 405,000 estadounidenses y a millones más en todo el mundo, pero dentro de ese infierno persistieron momentos de humanidad. El capitán Roberto Johnson podría haber matado a 500 alemanes. Eligió salvarlos en su lugar. Esa elección vale la pena recordarla. No porque haga que la guerra sea noble, sino porque nos recuerda que incluso en la guerra la humanidad puede sobrevivir, que incluso entre enemigos la misericordia es posible, que incluso cuando matar es fácil, la contención puede ser elegida. Nunca olviden quién pagó este precio. Nunca olviden quién tomó estas decisiones. Nunca olviden la generación que salvó al mundo, mientras trataba de preservar la mayor cantidad de humanidad posible.